Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a El Coven de las 3 M's. La protagonista de hoy es Elizabeth Bathory. Esta mujer ha pasado a los anales de la historia como la condesa sangrienta y se tiene registrada como la mujer que más ha asesinado en toda la historia de la humanidad, con un total de 650 víctimas. Así que para conocer la historia de Isabel, no se vayan, quédense. Hoy voy a hacer un maquillaje un poco riesgoso, pero crucemos esos dedos para que quede bien. Suscríbanse, se los pido de favor. Activen esa campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un caso nuevo. Comparte con todos porque es un canal bebé nuevo que queremos ayudar a que crezca. Comenta, que siempre te contesto. Y si te gusta, regálame un bonito like. La condesa Elizabeth Bathory de Exeter, según se tiene registrado, nació en la ciudad de Nyírbátor en Hungría el 7 de agosto de 1560. Castellanizado como Isabel Bathory, esta mujer fue una aristócrata húngara perteneciente a una de las familias más poderosas de este país. Seguro que muchos de ustedes conocen un poco ya de la historia de esta señora, o probablemente han visto ya varios documentales o casos que tocan sobre su vida, y hasta quizás un poco más allá, porque de esto se han hecho series, películas. De verdad que se ha explotado mucho todo lo que es la historia criminal de esta condesa. Una mujer obsesionada con la juventud, con la belleza, y precisamente esta obsesión fue lo que la llevó a cometer los horrendos crímenes en su vida. Incluso se dice de que ella está de cierta manera relacionada sanguíneamente con Vlad Tepes, el Empalador, otro personaje que también, ustedes saben, ha pasado a los anales de la historia como uno de los asesinos más crueles, y es en el personaje que se basaron para crear todo esto de lo que es la historia de Drácula. Elizabeth nace en el seno de una de las familias más antiguas y adineradas de toda Transilvania, conocidos como los Erdeli. Los condes Ana y Jorge eran primos, así que ustedes se podrán ya imaginar que la niña no vino al mundo, digamos, como que muy bien. Desde muy pequeña, la niña pues padecía de unos ataques epilépticos horribles, lo que la convirtió en alguien bastante enfermiza, específicamente durante todos sus primeros años de vida. Su abuelo materno fue Esteban el I Bathory, príncipe de Transilvania y rey polaco entre los años de 1575 y 1586. La infancia de Elizabeth transcurrió en el castillo de Sexté. Ay, Dios mío, estos nombres de estos países son un poco complicaditos para pronunciar. A los 11 años, como para seguir el desmadre dentro de la familia, a ella, a pesar de que es una niña, pero en aquel entonces eso se veía muy normal, comprometen con un primo llamado Ferenc Nadasdy, un conde que anteriormente había sido varón y contaba en ese momento con 16 años de edad. Era 5 años mayor que Elizabeth. Un año más tarde, ya con 12 años de edad, Elizabeth pues entonces se muda al castillo de su prometido, porque bueno, ella tenía que vivir con el que iba a ser su futuro esposo. Y según queda registrado en los libros, es como que ella nunca tuvo una buena relación con su suegra. ¿Quién tiene una buena relación con la suegra? Ay, la suegra, siempre cagando el palo. Pero además, ¿cómo creen ustedes que se llamaba la suegra? Úrsula. A diferencia de lo que era propio de la época,
Elizabeth, por su parte, recibió una buena educación. En estos años la norma era de que el que tenía que educarse y tener conocimientos era el hombre. La mujer, como siempre, ustedes saben, para la casa. Pero en este caso no fue así, ya que ella pues sí la educaron muy bien. De hecho, la cultura de Elizabeth sobrepasaba a la de muchísimos hombres de la época y de todo lo que era su comarca. Ella era excepcional, era pues una persona que hablaba múltiples idiomas, desde el latín, el húngaro, el alemán, cuando honestamente sus pares nobles, la mayoría no sabía ni siquiera leer ni escribir. Es que incluso hasta el propio príncipe de Transilvania era básicamente analfabeto. Pero no, ahí estaba la Elizabeth bien perrita, con una cabecita privilegiada. Finalmente, a los 15 años de edad, el 8 de mayo de 1575, Elizabeth se une finalmente en matrimonio con el que ya por muchos años había sido su prometido. El chico ya tenía para ese entonces 20 años de edad. Esta ceremonia se llevó a cabo con todos los lujos habidos y por haber, como ustedes se podrán imaginar. La boda se celebró en el castillo de Braunau, a la cual acudieron más de 4.500 invitados porque era una unión bastante importante. Como el apellido de soltera de Elizabeth era mucho más influyente y tenía más poder, ella no ocupó el apellido de su esposo, sino que fue a la inversa. Luego de la boda se conoce de que a Elizabeth la dejan viviendo en el castillo, prácticamente acompañada por los sirvientes y por su suegrita querida Ursulita, ya que el esposo prácticamente él apenas estaba nunca en el castillo, en las cercanías. Él siempre andaba en una guerra, en una lucha, matando, empalando gente, muy típico de la época. Y debido a las actividades guerreras de Ferenc, es como que entonces esta pareja demoró mucho en procrear. Pero esto cambió en 1585, literal 10 años después de su matrimonio, cuando finalmente ellos tienen su primera hija, a la cual la bautizan bajo el nombre de Ana, y en los 9 años siguientes ella siguió dando a luz a otros vástagos. La segunda fue Úrsula, nombrada así por su abuela, y la tercera le pusieron de nombre Catalina. El último hijo que Elizabeth tuvo fue en 1598, siendo este el cuarto y el único varón de la familia, al cual decidieron llamarlo Pablo. Pero pronto las desgracias comenzarían en la vida de Elizabeth, ya que el 4 de enero de 1604, el conocido Caballero Negro de Hungría pierde la vida en combate. El esposo es asesinado, así que ella enviuda. Para el momento, Isabel contaba con 44 años de edad. Y ya pues bueno, una vez que ella está ya pues literal sin marido, es como que ella toma riendas de su vida. Lo primero que ella hace es mandar a la verga a la suegra. Le dice: Úrsula, mami, va y se te quiso, recoge tus cheles y parte. Y junto con Úrsula, Isabel también bota del castillo a toda la parentela por parte de su esposo y los deja en la calle, y a toda la servidumbre que atendía específicamente a la suegra y a sus parientes, pues Isabel decide enviarlos a todos al sótano del castillo y encerrarlos allí para lo que ella consideraría darles el castigo que todos ellos merecían. Como siempre, los pobres sirvientes pagando los platos rotos. Obviamente estos pobres sirvientes no la estaban ahí pasando nada bien, porque les hicieron horrores, señores, desde torturas hasta cosas que obviamente trataremos más adelante
en la historia. Y esto deja a Isabel en una situación muy peculiar. La deja convertida en una señora feudal, dueña de todo, como muchas quisiéramos estar. Y entonces ella se queda al frente de un importante condado de Transilvania. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Que toda esta área siempre estaba metida en guerras, en broncas, en muchos temas de política, y lamentablemente Isabel no contaba con un ejército para ella poder, en caso de alguna emergencia o de cualquier eventualidad, poder defenderse. Y es en esta misma época que su primo se convierte en el príncipe de Transilvania. Y entonces él comienza toda esta querella, toda esta guerra por ocupar territorios y hacer lo que se le viniera en gana. Y se mete muy pronto en una guerra contra los alemanes por complejas razones políticas. Y toda esta situación de cierta manera afectaba también directamente a Isabel, ya que podría ser considerada como traidora y viuda como era en ese momento, y además sin nada de ejército que la protegiera, como ya les había dicho. Esto hizo que la mujer cada vez más se aislara, quedara muy vulnerable y cada día se supiera menos y menos de ella. Y es por esta época que empiezan a escucharse rumores de que algo muy siniestro estaba ocurriendo en el castillo de la condesa. Un pastor protestante local, él aseguraba de que Isabel practicaba la brujería, explícitamente la magia negra. Él acusaba a Elizabeth de utilizar la sangre de muchachas jóvenes, y esto hacía que en el pueblo la gente anduviera cagada en los pantalones. El rey Matías II de Hungría ordena a un primo de Isabel, el conde palatino Jorge Thurzó, que de hecho estaba enemistado con ella, a que llegara con sus tropas y pudiera llegar a ser una investigación en lo que era el castillo. Isabel no contaba con una fuerza militar, así que cuando esta gente llegan, pues obviamente no hay ningún tipo de resistencia. El conde Thurzó aseguró haber encontrado en el castillo de Isabel numerosas muchachas que estaban totalmente torturadas en distintos estados de desangrado. Gente que estaba, la verdad, muy mal, casi más muerta que viva. Y estas fueron las que él encontró que al menos todavía se encontraban con vida. Porque, según él iba requisando todo el castillo, seguía encontrando más y más y más horrores. Como por ejemplo, cientos de cadáveres en todos los escondites y hasta en los lugares públicos del castillo. Es como que a Isabel no le importaba nada, porque además todos los súbditos que ella tenía en ese momento, la servidumbre con la que ella contaba, eran personas que estaban al corriente de todo lo que estaba pasando. De hecho, hasta la ayudaban a cometer todos estos crímenes. Todos estos hallazgos se debían a que Isabel, al quedarse parece como que sola, viuda, sin defensas, y encima de que ella probablemente, no podemos también quizás digamos como que cegarnos a la posibilidad de que a lo mejor estaba también enferma un poco hasta de la cabeza. Ella estaba pues muy obsesionada con todo esto de la belleza, y es por eso que ella utilizaba la sangre en un primer momento de sus sirvientas, porque ella pensaba en su cabeza que haciendo esto es como que ella iba a retrasar el envejecimiento, ya que como ella tenía 44 años de edad, ya para ese entonces eso literal era casi que una edad en la que ya se te podía casi que considerar una mujer anciana. La leyenda cuenta de que Isabel un día había salido del castillo y mientras caminaba por el pueblo se había encontrado con una señora muy anciana, ya decrépita, y ella procedió a burlarse de esta mujer, la cual en modo de venganza es como que le lanza
una maldición a Isabel, diciéndole que envejecería más pronto de lo normal y muy pronto se vería igual o peor que ella. Y esto dejó a la condesa entonces pues como que muy mal, y fue cuando empezó a batallar a como diera lugar para detener el envejecimiento. Isabel descubre su obsesión por la sangre porque un día en el año de 1604, mientras una de sus sirvientas le peinaba el cabello, sin querer, esta le dio como que un jalón de pelos, a lo que Isabel le devuelve con una bofetada pero tan fuerte que literal hace sangrar a la joven sirvienta. Pero cuando la sangre salpicó sobre la cara de Isabel, esta supuestamente se habría dado cuenta que en todos esos lugares donde las gotas de sangre de la sirvienta habían caído, es como que las arrugas que ella tenía milagrosamente se habían como desaparecido. Y este fue el comienzo de esta grotesca obsesión. Tras consultar a sus brujas y alquimistas que vivían ahí en el castillo con ella, y con la ayuda de una de sus sirvientas y el mayordomo, ellos desnudan a esta misma criada, la degollaron y con toda la sangre que la chica expulsó de su cuerpo, llenaron hasta donde pudieron una bañera en la que Isabel tomó un baño rejuvenecedor. Entre 1604 y 1610, todos estos agentes que trabajaban para Isabel se encargaron de proveerle a la mujer toda la sangre que ella necesitaba para sus rituales. Y comienza así una cacería de jovencitas de toda la comarca que comprendían desde las edades desde los 9 hasta los 16 años, ya que entre más jóvenes mejor, más le daba placer a Isabel, porque pensaba como que el efecto para revertir la vejez pues iba a ser mucho más rápido si utilizaba niñas tan jóvenes que ni siquiera conocían los males de esta vida. Y las cifras, mi gente, se dispararon por los cielos. Casi que en todo este lugar ya no quedaban jóvenes. Es como que Isabel las había matado y había bebido de todas y se había bañado con toda su sangre. Despierta sospechas porque ¿cómo puede ser posible de que en un pueblo tranquilo algo así estuviera pasando y nadie se diera cuenta? Pero todas estas aberraciones de Isabel, digamos que iban de cierta manera como que modificándose con el tiempo. Lo que al inicio había comenzado por esta necesidad imperiosa de ella de beber sangre o bañarse en ella para combatir el envejecimiento, terminó siendo ya en unas prácticas bastante grotescas. Esta mujer en el castillo tenía prácticamente lo que se pudiera considerar como que un cementerio aparte, donde había cientos de cuerpos de las mismas mujeres que ella había ultimado. Empeoraban las técnicas de Isabel. Ella, por ejemplo, le encantaba quemar los genitales de algunas sirvientas con velas, hacerlas sufrir. Y a veces, cuando quería que de verdad lloraran y gritaran por su vida, intercambiaba las velas por carbones o hierro a rojo vivo. Era más como que una historia de casi ya que mutilar a las pobres sirvientas. También llega un momento en el que ella ya no estaba bebiendo la sangre por haber matado a las muchachas. Ya no es que ella mataba a las víctimas, las desangraba y luego pues se tomaba la sangre o se bañaba en ella. Ya llegó un momento que ella literal casi que extraía este líquido vital directo de las propias chicas mientras estaban con vida. Y esto lo hacía mediante mordiscos que les propiciaba a las víctimas en sus mejillas. Ella las mordía con mucha fuerza, las hacía sangrar de las heridas que le causaba
en las mejillas, pues se pegaba como sanguijuela a chupar de la sangre de las niñas. Una vez de que ya había casi que sacado todo lo que podía de las mejillas, procedía entonces a morderlas o cortarlas en los hombros y en los pechos. Incluso muchas veces les arrancaba los pechos de un mordisco a estas pobres mujeres. Ya llegó un punto que incluso ella tenía hasta como especies de unos barrancos en las partes bajas del castillo, donde ahí pues dejaba hasta que terminaran finalmente muriendo las mujeres, pues ahí las lanzaba a su suerte sin darles alimento, sin darles ni siquiera agua y por supuesto extrayendo cada gota de sangre posible. Ya llega un momento en el que Isabel no tiene de dónde más sacar la sangre, porque ya había de verdad limpiado con todos sus alrededores. Y entonces así es como ella, haciéndose la benevolente, comienza a ofrecer como que a familias, digamos que de cierta manera acomodadas, a familias adineradas de las cercanías, que les enviaran a sus hijas jóvenes, adolescentes, al castillo, donde Isabel, como una buena samaritana, iba a educar a las niñas, les iba a dar, pues, bueno, mucha educación, preparación, cultura, conocimientos, las iba a enseñar a leer y escribir, porque recuerden que esto fue un privilegio que Isabel recibió desde la niñez. Entonces ella sí, por esa parte, era una persona que estaba bastante preparada. De momento es como que todas estas niñas comenzaban a enfermarse y morían, pero es como que aún así nadie dudaba de la nobleza, de las bondades. Tampoco es que fuera algo totalmente extraño, ya que en aquellos tiempos cualquiera se enfermaba, cualquiera moría de momento. Las enfermedades, la mayoría, pues al no haber casi como que ni medicamentos para tratarlas, pues cualquiera que se enfermara, lo más probable es que por muy sencilla o poco invasiva que fuera la enfermedad, aún así lo más probable es que en aquellos entonces la gente muriera fácil, porque no había casi adelantos desde lo que era por lo menos la medicina. Y esto llevaba a que muchos padres le trajeran la mala noticia de que su pequeña hija adolescente había muerto cuando se encontraba acompañando a Isabel en el castillo, y ellos no es como que llegaran como tal a dudar tanto, porque sí se entendía en la época de que cualquiera podía morir joven, era muy normal. Pero la verdad, Isabel no se detenía. Incluso una de estas brujas consejeras que ella tenía, ella una vez le dijo: no tomes niñas nobles, no tomes niñas que vengan de familias adineradas, porque eso te va a traer problemas. Todo esto a Isabel le valía madres, porque lo de ella era conseguir su sangre a como diera lugar. Igual si al menos esta bruja hubiera seguido viva, quizás, quién quita que Isabel le hubiera hecho un poquito más de caso. Pero bueno, de todas maneras la vieja se muere, y entonces ella, porque ella sí de cierta manera es como que consultaba con las personas qué hacer. Y hay una amiga que ella tiene acá pues en esta zona donde ella vive, y es la misma que le dice: niña, no, llévate a todas las nobles, tú tranquila que no va a pasar nada. Y ella de estúpida le hizo caso. Ya las cosas se estaban haciendo ya muy a lo loco. También hay que reconocer que esta mujer, que había ya matado 650 personas, ella pues obviamente ya en el castillo es como que no tenía espacio. Ni las mazmorras, ni todas estas locuras que ella había creado, ni el patio del castillo, ni el sótano. O sea, ya en el castillo ella no tenía espacio para un cuerpo más. Y entonces aquí es donde ya se empieza a poner un poco como que regadita, como que tonta, como que estúpida. Y ya pues empieza a dejar los cuerpos pues por donde le dé la gana. Donde primero se le ocurría, por ahí mandaba
a que los dejaran tirados. Ya las víctimas lo mismo aparecían en campos cercanos que en silos de granos por el también río que corría debajo del castillo. Ahí también aparecían los muertos. Incluso llega un momento en que una de estas chicas logra escapar, pero no crean que es primera vez que esto pasaba. Ya anteriormente a ellas se le habían logrado escapar jovencitas. Lo que pasa que literal es como que nadie, después a las muchachas nadie les creía, o sencillamente, aunque digamos que a lo mejor le creyeran, todo el mundo prefería callarse porque esta Isabel era la fucking patrona de todo el mundo en esa aldea. Y bueno, mi gente, pues tras todos los hallazgos del conde Turzó, que les recuerdo era primo de Isabel, pues ya no quedaba de otra que llevarla a juicio, porque es que de verdad esta mujer lo que tenía en ese castillo, aquello era el infierno en la tierra. Y es así como en 1612 se comienza el juicio en contra de Isabel. La mujer se negó a declararse inocente o culpable. Ella ni siquiera compareció, no le dio la gana de ir. Algo que para la época ella tenía el derecho de hacerlo debido a sus privilegios nobiliarios. Sin embargo, ninguno de sus colaboradores tenía estos mismos privilegios, ya que la mayoría eran amistades de ella y todos estos sí tuvieron que declarar a la fuerza, a huevo, así o así. Y una vez que se concluye el juicio, todos fueron encontrados culpables. Obviamente, como Isabel era una persona de poder, a pesar de que ella era pues como que digamos el verdadero monstruo de toda esta historia, por sus privilegios, ella pues no la mataron ni le dijeron te vamos a colgar o te vamos a quemar. No, sencillamente la dejaron presa ahí mismo como que en su castillo bajo vigilancia a todos sus colaboradores y a todas las personas que la ayudaron por años. Ellos sí no corrieron con la misma suerte, ya que casi todas estas personas sí acabaron, mi amor, ya tú sabes cómo. Todos estos seguidores de Isabel fueron decapitados y una vez que les cortaron la cabeza y obviamente pues los mataron, entonces procedieron a quemar sus cuerpos. Sin embargo, a las llamadas brujas les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo, ya que los que les acusaban habían declarado que con esos mismos dedos ellas se habían empapado las manos de sangre cristiana. O sea que todos fueron quemados, con la diferencia que los colaboradores de Isabel, pues los que supuestamente no eran brujos, primero fueron decapitados y luego quemados. A las brujas, pues por el contrario, las mutilaron mientras estaban vivas y las quemaron también en vida. La burguesa de la zona, que era la amiga de Isabel, que le decía, niña, sí, ve, coge a las nobles, llévate a las niñas nobles. Bueno, a esa también la ejecutaron. Pero como les había comentado, la ley impedía que Isabel, al ser una noble, fuera procesada. Y nada, pues la dejan ahí encerrada en su perro castillo. Y tras introducirla en sus aposentos, unos albañiles procedieron a sellar todo el acceso a la habitación de Isabel para que ésta no pudiera jamás ni siquiera intentar salirse de ahí. Lo único que dejaron fue un pequeño orificio para que por ese pudieran introducirle los alimentos a la mujer, ya que de todas maneras pues tenían que darle de comer. Y bueno, este look está terminado. Voy a salirme un momentico para ponerme unas lentillas, el outfit, y regreso con los últimos detallitos, los últimos datos
de este caso. Finalmente, el rey Matías II de Hungría pidió la cabeza de Isabel por todas las jóvenes aristócratas que habían muerto por culpa de sus manos. Pero el primo de esta convenció al rey de que no la matara y que en cambio la hiciera sufrir por el resto de cada uno de sus días bajo una cadena perpetua. Así que Isabel se quedó encerrada en sus aposentos por el resto de sus días. También obviamente perdió todas sus propiedades, las cuales fueron a dar directo a su primo. El 21 de agosto de 1614, uno de los carceleros que cuidaba de ella se asoma por el pequeño hueco, por la pequeña rendija, y se percata de que Isabel está tirada en el piso. Cuando él entra para ver qué estaba pasando, descubre de que la mujer había perdido la vida. En ese entonces ella contaba con 54 años de edad. Pretendieron enterrarla y hacerle incluso hasta una misa en la iglesia local, pero todos los habitantes de esa comarca sintieron que no era apropiado, de que esta señora infame, como ellos le llamaban, no merecía, no se había ganado el derecho a tener un despido de este mundo en una forma religiosa. Como de todas maneras ella era una noble, pues entonces su cuerpo se lo llevaron y quedó finalmente enterrado en la cripta de la familia Báthory, en el noreste de Hungría, el lugar de procedencia de esta poderosa familia. Todos los documentos de esta mujer fueron sellados y prohibidos en su totalidad. De todas formas, los archivos nacionales de Hungría aún conservan muchas cartas de esta mujer, así como también las actas de sus juicios. Sin embargo, sus míticos diarios, donde ella con detalles relataba todo lo que hacía día a día en su vida, esto pues aún no se ha podido dar con el paradero. No se sabe dónde pueda estar el diario. Como también por todos estos años ha estado desaparecido el retrato original de la mujer, ya que los que existen y circulan por redes son copias, pero el original nunca se ha podido dar tampoco con su paradero. Y así finaliza la historia de Isabel Báthory, esta mujer que de verdad, señores, yo no sé a estas alturas qué creer, si ella padecía de alguna enfermedad mental o es que sencillamente su naturaleza era mala, diabólica. Pero lo que sí nadie puede negar es los hechos atroces que cometió. Por años esta mujer estuvo matando jovencitas, tanto aristócratas como de la plebe, incluyendo sus propias sirvientas, para ella poder saciar así esta necesidad imperiosa de la sangre. Les recuerdo de que esta es la mujer que más ha asesinado en la historia de nuestra raza, al tener en su haber más de 650 víctimas. Espero de que les haya gustado el tema de hoy. Como pueden ver, todo mi look, ay, miren las manos blancas, perdón, y sin uña, pero bueno, todo el look que hice, quise hacerlo relacionado de cierta forma con la historia de este caso. Quise hacer algo señorial, quise hacer al menos en el peinado algo pues más como que de la época, joyas, alhajas y bueno, pues por supuesto todo lo rojo y todo lo tétrico de este make-up es por la adicción de Isabel a la sangre. Espero que les haya gustado. Una vez más recalco este video, los invito a que se suscriban y que activen la campana de notificaciones para que nunca se pierdan cuando subo un nuevo caso. Comenta, que siempre te contesto, comparte con todos y regálame un bonito like. Así me despido y los espero muy pronto en un nuevo Coven de las 3 M's. Adiós.